Método fenomenológico, propuesto por Husserl, el cual lo define como la fenomenología otorga un nuevo método descriptivo y una ciencia a priorística que se desglosa de él y que está destinada a suministrar el órgano fundamental para una filosofía rigurosamente científica. Es decir, la fenomenología surgió como una necesidad de explicar la naturaleza de las cosas, aunque los primeros pensadores trataron de definir si era un método o una filosofía, dado que lejos de ser una secuencia de pasos, es un nuevo paradigma que observa y explica la ciencia para conocerla exactamente y de esta forma encontrar la verdad de los fenómenos. Características. Su primera característica es un entorno a las tareas tradicionales de la filosofía que había sido desvirtuadas por la tradición empirista. Es decir, Husserl intenta recuperar la antigua comprensión de la sabiduría que se había desmoronado en pequeños saberes particulares por la visión del empirismo. Segunda característica. La fenomenología comprende la ciencia siempre tiene una intencionalidad, la cual nos dice que la conciencia siempre es conciencia de algo y por tanto siempre está ligada a un objeto, de manera que el objeto es objeto en tanto es un objeto para la conciencia. En este sentido, la fenomenología intenta superar el dualismo cartesiano que separa sujeto y objeto. Tercera característica. El abordaje de un fenómeno requiere suspender los juicios previos que puedan producir distorsiones subjetivas. Es decir, esta suspensión temporal de los juicios es llamada epoquet por Husserl y constituye una actitud clave en el proceso investigativo como llamado a permitir que el fenómeno hable de sí mismo. Cuarta y última característica. El propósito final husserliano de la investigación es el hallazgo de las esencias de las cosas. Se trata, según Moustakis, de dejar a un lado las preconcepciones y desarrollar estructuras universales basadas en lo que la gente experimenta y cómo lo experimenta. Procedimiento. El método fenomenológico es muy general y no constituye propiamente un procedimiento detallado. Por tanto, corresponde a cada estudio, según el objeto abordado, diseñar su propia manera de acercarse al objeto de estudio. Pues bien, el método que surge de la fenomenología en el resumen de Creswell, que por cierto es bastante sucinto respecto a otras tradiciones, consta de los siguientes pasos generales. Primer paso. El investigador explicita las perspectivas filosóficas de su aproximación, orientadas a percibir la manera como la gente interpreta un fenómeno. Segundo paso, el investigador se hace preguntas. Estas preguntas le permiten explorar el significado de la experiencia para quienes la viven. Tercer paso, se reúnen datos de quienes han experimentado el fenómeno en el proceso de investigación. Es decir, en este el instrumento preferido es la entrevista a profundidad, ya que esta nos permite recoger la mayor cantidad de datos que se nos sean posibles. Cuarto paso. Los protocolos originales se dividen en declaraciones o afirmaciones horizontales. Después, las unidades son transformadas en núcleos de significados expresadas en conceptos psicológicos y fenomenológicos. Finalmente, estas transformaciones son agrupadas para hacer una descripción general de la experiencia, la descripción textual sobre lo que se ha experimentado y la descripción estructural de cómo fue experimentado. Quinto paso. El informe concluye cuando el lector comprende la esencia de la experiencia. Recomienda que existe un significado unificador de dicha experiencia. Primera técnica. Escribir anécdotas de experiencias personales. Son experiencias vividas, las cuales son narradas por los participantes de la investigación. Segunda.
Observación directa o participativa. En los eventos vividos se toman notas recogiendo datos, pero siempre tratando de no alterarlos con la presencia del investigador. Tercera, la entrevista coloquial, dialógica o entrevista a profundidad. Esta es para adquirir información acerca del objeto de estudio, teniendo en cuenta que esta información está presente en la biografía del individuo entrevistado. En esta entrevista se recopila la interpretación que el sujeto evaluado posee con referencia a su experiencia. Por otro lado, la entrevista conversacional desea conseguir el significado vivido en una experiencia específica, relegando las interpretaciones subjetivas acerca de ella. 4. El autorreportaje. Este se lleva a cabo a partir de una guía que señale las áreas o preguntas fundamentales a ser tratadas. Estos procedimientos no son excluyentes, sino que más bien se integran a la práctica. Quinta y última, la encuesta. Es la técnica a través de la cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.